La famosa mesa del restaurante. ¿Se da cuenta? Uno va, se sienta ahí en el restaurante y la mesa cojea. Tiene una pata más corta que la otra, ya viene el mozo y le coloca algo debajo, una tapita, un papel, una servilleta, etc. ¿Ya? A veces esa diferencia es muy notoria, hay que colocarle un libro para emparejar. ¿Ya? Y cuando una mesa cojea, tenemos problemas. Ahora, no hay mesa solamente de 4 patas, hay de 3 patas. ¿Ya? Lo que quiero es que coloquemos atención hoy día, ¿qué pasa cuando falta una pata? O está mala. ¿Ya? Hay que acomodarla, hay que tirarla para el muro, no cumple la función, es peligrosa. ¿Ya? Es muy peligroso. Entonces, fijémonos en esa idea. Una mesa que le falta cojear en una pata. Algo falta. Hemos visto en los 3 mensajes anteriores, ¿qué cosas? Primero, el cristianismo sensual es la base de todo. ¿Qué cree? ¿Cuál es su base? Hemos hablado de los líderes sensuales, los pastores sensuales. La semana pasada estuvimos hablando de iglesias sensuales. Y tenemos que decir, hermano, que hay 3 áreas importantes que deben existir en equilibrio en la vida del creyente. En su diario vivir, 3 áreas deben estar en equilibrio, no como esa mesa que cojea o que le falta una pata o que la tiene más corta, sino en un equilibrio para que el creyente pueda vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Estas 3 áreas, sin una de ellas, la vida cristiana resulta infructuosa, coja, dañada. Y son las que ya hemos mencionado: ortodoxia, ortopraxis y ortopatía. ¿Ya? No se preocupe por los nombres medio raros. Orto significa correcto. Entonces estamos hablando de 3 áreas que tienen que ser correctas para que esta mesa no cojee, para que podamos llevar una vida cristiana de provecho. ¿Cuál es el equilibrio para no caer en el cristianismo sensual? Es el mensaje de hoy. ¿Cuál es el equilibrio? Hemos estado hablando de sensualidad, pero ¿qué tengo que hacer para no caer en ese sensualismo, en ese emocionalismo? Hay gente que le encanta mirar el futuro con la nuca, y para eso le recuerda Facebook 20 años atrás, 35, y empiezan. Sí, recuerdo bonito y recuerdo amargo también, porque tú tienes que vivir el presente y el futuro. ¿Cuál es el equilibrio? Bueno, tenemos que tener un equilibrio entre lo que conocemos, lo que hacemos y lo que sentimos. Y la verdad que a veces cuesta mucho mantener ese equilibrio. Lo vamos a ver por qué motivo no se mantiene ese equilibrio. ¿Ya? Pero tiene que haber un equilibrio. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy día. Volvamos a mirar este dibujo sin los nombres todavía. Tenemos un personaje en una cuerda floja, tratando de mantener el equilibrio en 3 áreas. En el conocer, o sea, pensamiento, conocimiento, razón, ¿ya? Que me lleva a un hacer. Yo lo que creo, hago. Lo que pienso que hay que hacer, hago. Y también eso va acompañado por sentimiento, ya sea de satisfacción, de frustración, de venganza, de amor, de remordimiento, pero hay sentimiento. ¿Ya? Hay sentimiento. Entonces aquí hay un equilibrio. Conocer, hacer, sentir. Conocer, sentir, hacer. En otras palabras más técnicas, si usted quiere conocer más de tecnicismo, estamos hablando de una ortodoxia, estamos hablando de una ortopraxis y estamos hablando de una ortopatía. Las palabras son técnicas, ¿ya? La ortodoxia es la sana doctrina, la ortopraxis, la correcta o los correctos hechos o actuación, y la ortopatía, los sentimientos
correcta. Eso debe mantenerse un equilibrio. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:18? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No dice crecer en vuestros sentimientos o crecer haciendo más cosas, sino en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese mismo versículo en la palabra de Dios para todos dice: conozcan mejor a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y así recibirán cada vez más de su generoso amor. Alaben a Cristo ahora y siempre, así sea. ¿Ya? Hay un desafío a un desarrollo, un crecimiento en conocer a Dios. Lo dijimos al principio de nuestra reunión: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ya? Y ese mismo versículo en la versión Dios habla hoy dice: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. No dice cambien su manera de sentir o cambien su manera de hacer las cosas, sino su manera de pensar, porque de ahí parte. ¿Ya? Como yo pienso, es como siento y hago las cosas. El equilibrio para no caer en un cristianismo sensual. Veamos un pequeño repaso del mensaje anterior. La ortodoxia puede traducirse como la correcta o la sana doctrina. Orto, correcto. La válida, la verdadera. Doxia, doctrina. El correcto conocimiento. La ortopraxis, la correcta práctica de la sana doctrina. O sea, cómo llevo a la práctica lo que conozco correctamente es una ortopraxis. Muchos hablan de la praxis cuando hablan de la praxis. Es la práctica, el vivir, lo que se vive. ¿Ya? Y la ortopatía son los afectos, sentimientos correctos. Todo esto no está unido. ¿Ya? Todo esto hay que mantenerlo en equilibrio. Entonces un conocimiento correcto es irrenunciable. Y ese conocimiento solo está en la correcta interpretación de la Biblia. Si yo interpreto mal un versículo o le doy mi significado, eso va a producir una acción, un sentimiento incorrecto en mi vida. Eso se da a nivel personal, nivel eclesiástico, nivel denominacional. ¿Ya? Hay denominaciones, iglesias y creyentes que llevan una vida haciendo cosas que no son correctas porque fueron enseñadas incorrectamente. Fueron enseñados en forma errónea, sin querer o intencionalmente. Sí, porque conviene que el pueblo haga lo que el liderazgo dice. Es una conveniencia. Entonces, este es el equilibrio para no caer en el cristianismo sensual. Lo podemos ver desde un punto de vista más técnico: doxia, praxis, apatía, conocimiento, acción, sentimiento. O lo podemos colocar como este dibujito que creamos para saber que tiene que haber un equilibrio. En el fondo, lo que yo sé me va a llevar a una acción, a un sentimiento X. Si lo que yo sé es errado, hago las cosas erradas y siento en forma errada. O puede haber hasta una combinación muy interesante en esas tres patas de esa mesa. ¿Ya? Y es lo que vamos a estar mirando ahora. Es decir, volvimos a sentir, la ortodoxia es la doctrina, la ortopraxia es la vida, ¿ya? O el hacer, y la ortopatía es el corazón. Hermano, es un desafío mantener el equilibrio, pero es posible, ¿ya? Ahora, vamos a ver que este equilibrio, ¿por qué se rompe? ¿Por qué no existe en forma masiva? Si no, es más fácil encontrar una iglesia solo una ortodoxia correcta y nada más. ¿Ya? Ni hacen las cosas correctas, ni menos los sentimientos correctos.
pero ¿saben la forma correcta? Como también es muy fácil encontrar una iglesia emocional que hace las cosas y no tiene idea por qué las hace. O se le dijeron que había que hacerlas así. Sigamos mirando. Lamentablemente, hermano, la gran mayoría se enfoca en una sola área, ¿ya? El conocimiento, el sentimiento, la acción, y termina siendo un cristianismo que podría llamarse todo menos genuinamente cristianismo. Lamentablemente, perdón, no es el cristianismo que el Señor pide, ¿ya? No es. Esto produce a creyentes, líderes y, por supuesto, iglesias deformes, mayoritariamente sensuales, de teología relacional. ¿Yo por qué insisto en teología relacional? Porque para poder mantener una iglesia, una denominación con una falencia o una falta de estas áreas, hay que tener un relacionamiento teológico, no en teología bíblica, sino algo que nos una, el sueño, la visión, el catecismo, algo que nos una, algo que nos pegue, ¿ya? Y que yo como pastor veo que el hermano en la iglesia está mal, pero pucha, es mi sobrino. Y más encima es el jefe de coro, así que voy a aguantarlo, voy a hacer ojo, como que miro para otro lado, Dios va a hacer la obra y por mientras el muchacho sigue viviendo en forma carnal, antibíblica, pero esa teología relacional está sobre lo que la Biblia me dice, disciplina. Y eso es lo que pasa en muchos lugares. Los cristianos en la iglesia son, llama. Y en la casa, ¿ya? A mí me sorprendió, ayer me enteré que X personaje, que conocimos muy de cerca nosotros, tuvimos muy mala experiencia, escribió hasta un libro de su vivencia. Y cuando me meto a famosa Wikipedia, así se llama, parece, a ver su biografía, casado ya como en tercera vez, violencia intrafamiliar, arrancó de Estados Unidos para no pagar la mantención de los hijos y adoptó la nacionalidad chilena, ¿ya? Y de supremacía blanca. Pastor Bautista. ¿Se da cuenta que cuando esa teología relacional causa mucho daño? Entonces nosotros tenemos que estar mirando, y espero que esto sea desafiante, lo que estamos por responder. ¿Qué vamos a responder? ¿Cómo se rompe este equilibrio? Este equilibrio debe existir. Bueno, porque existen tres formas de iglesia o grupos cristianos con sus respectivas tendencias. Vamos a empezar por esta. En algunos círculos, la enseñanza bíblica es dejada a un lado. A mucha letra mata, hermano. Como si fuera algo de importancia secundaria. Sí, hay seminario, pero no. O inclusive el anciano dice, no, eso de estudiar es para los jóvenes. Error. Se deja de un lado y se da mayor realce a las experiencias personales o a la moda en curso en lugar de la palabra de Dios. ¿Ya? La última visión, el último sueño, la última guerra espiritual, el último dominio del hombre fuerte, ¿ya? O las modas, iglesia, casa iglesia, y van cambiando de moda. Yo la otra vez me decía un hermano pastor de una iglesia que 2 veces al año cambia la estrategia. Esto ya no, y lo peor es que desechan lo anterior. O se pegan ahí porque eso que hacen inclusive está mayor que lo que dice la Escritura. Este tipo de iglesia desecha el conocimiento. Se enseña lo que está de moda. Y obviamente lo que mueve masas y llena iglesias. Un mensaje al gusto del consumidor. Hermano, y yo miraba el otro día en estos asuntos que WhatsApp por ahí a un hermano. Es impresionante, hermano, cómo se deja de influenciar por la moda. ¿Ya? La forma que se visten, la forma que hablan, cómo mezclan lo pagano y lo santo dentro de la iglesia, hacen sonar
La música, lo más cercano al mundo, para que la gente no se vaya y se entretenga dentro de la iglesia. ¿Ya? Entonces, eso mueve, eso está de moda. Y lo más interesante es que en iglesia, ¿cómo nos de Dios si hemos crecido tanto? ¿Ya? Es una forma que se rompe este equilibrio. Sigamos viendo la misma temática. Se ha malinterpretado que el conocimiento solo hace arrogante a las personas. Algunos creen, no, o sea, bueno, tú le enseñas conocimiento a un arrogante, lo haces más arrogante. Enseña a un pastor arrogante teología, se cree Dios en miniatura. Ya, si son arrogantes siendo ignorantes, imagínense conociendo. Pero, hermano, hay algo en la práctica que hay que saber. Lo cierto es que algo real en un cristiano verdadero es el anhelo de conocer a Dios y su voluntad, su atributo, su carácter, su actuar, de conocer su voluntad por medio de la Escritura. Eso es una señal de un cristiano verdadero. Quiere conocer de Dios, no quiere conocer solamente acerca de Dios, no, sino de Dios su carácter. ¿Y dónde va a ir? A la Biblia. No va a ir a cursos de superación personal, ni de autoestima, ni a mezclar santo y pagano, sino que va a ir a la Escritura. Va a ir a estudiar las cosas del Señor. ¿Ya? Y es una de las cosas que tiene que haber una inquietud de buscar de las cosas del Señor, pero estos grupos lo desechan. ¿Ya? Por eso rompen este equilibrio. Ahora, hermano, sí, es verdad que un simple conocimiento sin hacerlo práctico resulta en un metal que resuena y sin valor que repiña, es verdad. Y termina creando fariseos modernos, aquellos conocedores de la ley, pero que no practican lo que profesan creer. Son sepulcros blanqueados, es verdad. Sí, tenemos que saber que es verdad. También es un extremo. ¿Ya? También eso es un sensualismo o emoción que no se ve como emoción, se ve como conocimiento que llega hasta ahí nomás. Ustedes le aprietan el botón, recitan todo de memoria, pero sus vidas y sus sentimientos están alejados de lo que creen. No debemos desconocer esta realidad. Estamos hablando, la iglesia, el creyente que desecha el conocimiento. ¿Qué más? Sin embargo, hermano, es imposible hacer la voluntad de Dios manifiesta en la Escritura sin siquiera conocerla. ¿Cómo vas a obedecer lo que no conoces? Y te quedas solamente con lo que el predicador dice el domingo, o dice el día de reunión, o los versículos oreja, que le llamo yo, que los recitan, no tienen idea de dónde está en la Biblia, pero los recitan, fuera de contexto, porque se criaron con eso. ¿Ya? ¿Cómo voy a hacer la voluntad de Dios si no la conozco? Si no conozco la Escritura. Tampoco es posible amar a Dios sin conocer quién es Él tal y cómo se revela en la Escritura. ¿Cómo voy a amar a alguien que no conozco? Muchos creyentes no aman a Dios porque no conocen al Dios de la Biblia. Conocen otro Dios, el Dios denominacional, el Dios familiar, ¿ya? El Dios de plasticina, porque yo no amoldo, le doy la figura que yo quiero. Por eso no aman a Dios. Tampoco nuestra mente y afecto pueden ser transformados sin el poder de la palabra que renueva nuestro entendimiento. Cambien su manera de pensar y cambiará su manera de vivir. ¿Ya? Entonces, hermano, desechar el conocimiento de por sí es peligroso. Es una forma de por qué se cambia el equilibrio de esto, o se rompe el equilibrio. ¿Ya? Aquella iglesia que 10 minutos de leer la Biblia, 1 hora y media contando testimonios y con manifestaciones supuestamente cristianas. ¿Ya? O puede que no sea así, pero leen un versículo y se tiran a la acción inmediatamente. ¿Ya? Y hacen cosas, y hacen cosas, y hacen cosas. Pero no hay un conocimiento de por qué lo están haciendo. Entonces, hemos visto ese tipo de desequilibrio. Veamos ahora que en otro círculo evangélico, entre comillas,
se le da solo el énfasis en el conocimiento, sin recordar que la fe verdadera se convierte en práctica. O sea, pura cabeza. Ya hay denominaciones, iglesias que se jactan. Ya se saben el catecismo. Yo recuerdo cuando alguien me dijo, mi hijo se sabe todo el catecismo, que bueno, ¿lo vive? ¿Lo vive? O sea, tiene que conocerlo. ¿Ya? Pero en este desequilibrio se le da tanta énfasis al conocimiento que no lo llevan a la práctica. Es solo teoría. Ahora, es imposible que el conocimiento del Dios verdadero no cambie nuestros corazones y de esa manera afecta cada área de nuestra vida. Es imposible. O si no, es algo netamente intelectual, solo de razón. ¿Ya? Una fe sin obra es muerta en sí misma, dice Santiago 2:17. Yo digo conocer mucho y ya, pues, ¿dónde están tus obras? Conoces, sí, que bueno, hay que conocer. Y conoce lo correcto, pero no lo hace. ¿Ya? Podemos recitar y conocer la Escritura, que es bueno y es necesario. Podemos memorizar las verdades del Evangelio, que es bueno y es necesario. Pero si solo termina como un simple ejercicio intelectual, la real vida en Cristo está ausente. Y eso es verdad. ¿Ya? Eso es verdad. Usted nota, creyente, que suena muy bonito lo que dicen y lo que conocen, pero usted le mira la vida y hay una contradicción total. No podemos decir amar a Dios, escucha bien, recitar sus atributos de bondad, que es bueno, sus atributos de misericordia, de amor, y cerrar nuestros corazones hacia quien padece necesidad. Y hermano, aquí me quiero detener. La necesidad, no solamente estoy hablando de algo físico, algunos caen solo en lo físico. Hay necesidades emocionales. Y yo, en vez de llevar a la persona a Cristo, a su palabra, que es la que suple toda necesidad, lo llevo a filosofías humanas, a filosofías netamente centradas en el hombre que no tienen la respuesta. ¿Ya? Hay gente que paga para ser escuchada, pero cierra los oídos a la verdad de Dios. Entonces, hermano, ¿por qué estás escuchando lo que no es la verdad? Es una mezcla. Sí, le pueden meter... Oye, yo voy a un espiritista, voy a un adivino, y le digo que soy cristiano, me ve el futuro con la Biblia. Y se adaptan, pues, hermano. Se adaptan. Digo que soy musulmán, me coloco un Corán ahí. Y yo creo, uy, y usa la Biblia. Hermano, no seas tan ingenuo. Es la palabra de Dios la que suple todas las necesidades afectivas, espirituales. Y es ahí donde yo debería tener el equilibrio. Y no romperlo solamente con una teoría, sino buscar la práctica y el sentimiento. Seguimos mirando. No, fíjate bien, no podemos pronunciar a profundidad la doctrina de la soberanía de Dios. Lo estamos teniendo el día martes. ¿Ya? Sí, hablamos de soberanía, Dios soberano, y sin embargo tomar nuestras decisiones y hacer todo como si Dios no existiera. Tomo la decisión y después pregunto si es correcto. Y digo que Dios es soberano. Hay una contradicción. No podemos decir que amamos y servimos a Dios si no hacemos lo que Él nos manda. Disculpa. Y el Señor hay muchos mandamientos claros. Amar al prójimo, perdonar, congregarse, dar testimonio, dar de lo que Él nos ha dado. ¿Ya? Y decimos amamos a Dios, pero hacemos lo que Él nos pide. Una vida sin fruto muestra muerte. Un árbol sin fruto o que da frutos malos no indica un buen árbol. ¿Ya?
Y eso es verdad, hermano. Puede ser la persona más conocedora, me puede recitar todos los catecismos, declaraciones de fe, qué sé yo, todo lo que la institución de Calvino de memoria, pero si no da buen fruto, no es buena fruto. ¿Ya? Es bíblico. Entonces, no solamente sentir, no es solamente conocer. Hemos visto donde se da mayor realce a las experiencias personales o a la moda en curso. Hemos visto donde se le da sobre el énfasis al conocimiento, es decir, hablamos de sentimiento arriba y conocimiento abajo. Pero este equilibrio le falta un tercero. Fíjense, si miramos en la esquinita derecha donde usted está mirando ahí, hemos estado hablando de conocimiento, recién lo acabamos de ver, y vimos al principio de sentimientos, que rechazan conocimiento, por eso está el desequilibrio. ¿Qué nos falta? El hacer. Entonces, sigamos respondiendo. También podemos incluso hacer, escucha bien, esto es muy importante, también podemos incluso hacer visiblemente lo que es requerido, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, podemos dar nuestros bienes a los pobres, podemos compartir incluso el Evangelio y sin embargo hacer todo por la motivación equivocada. Un fruto genuino es más que una mera obra, es una obra movida por el fruto del Espíritu Santo. Proviene de un corazón que ama a Dios y refleja su carácter. ¿Cómo puedo estar haciendo algo correcto por la motivación incorrecta? Bien simple. Predico y doy, porque si no, si viene Cristo y no lo he hecho, me pierdo. Eso es acción correcta con motivación incorrecta. Bien simple. ¿Te has preguntado alguna vez por qué haces lo que haces? ¿Y para qué lo haces? Sigamos mirando este punto sobre la acción. Hago algo, ya, doy. Qué hermosos los hermanos que son dadivosos, ¿ya? Que, como decía un pastor, no son de broma, que son seguidores del profeta Zacarías, no entraría, ¿ya? Pero eso que hago, eso que tú haces para el Señor, que Dios lo bendice, lo multiplica, lo usa, si no es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la abundancia, la fe, la mansedumbre y el dominio propio, o sea, el fruto del Espíritu que lo produce, solo resulta ser basura, hermano. Una justicia como trapo de inmundicia. Y sabe que si usted busca Isaías 64, versículo 6, y lo busca en varias versiones, dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. O sea, no valen nada para justificarnos ante Dios, sino es a través del fruto del Espíritu de ser regenerado por Cristo. Trapo de inmundicia. ¿Y sabe qué es el trapo de inmundicia? ¿Qué era? El trapo, el paño que la mujer ocupaba en su menstruación. No sé si la traducción lenguaje actualizado o nueva traducción viviente dice toalla higiénica. Que nuestras justicias son como toalla higiénica usada. Qué asqueroso, ¿verdad? Bueno, así son mis obras y tus obras si no son dadas por el Señor. Hacemos, pero son trapos de inmundicia. ¿Bien? ¿Qué mejor ejemplo? No vale para nada. Eso se vota. Bueno, así son nuestras justicias fuera de Cristo. Hermano, ¿por qué hago lo que hago para Dios? ¿Por qué hago lo que hago para Dios? Esa es una pregunta. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo lleva en el Evangelio? ¿Cuánto tiempo que conoce el Señor? ¿Bajo usted de tradición? ¿Ah?
evangélica, novena generación de, ya, qué bueno. Pero ¿por qué hace lo que hace para Dios? Porque siempre se ha hecho así, o una costumbre denominacional, o porque el Señor realmente me lo está pidiendo. Cuando yo hago las cosas no motivado por el fruto del Espíritu, como hijo de Dios, estoy perdiendo el equilibrio en mis acciones. Sí, hago lo correcto, pero ante Dios son como trapos de inmundicia. Los puedo ocupar igual, pero me hago más responsable porque, por ejemplo, no van con amor, ¿ya? No van con bondad, no van con mansedumbre. Dios nos sea ayudando. Entonces hablamos de hacer, de los hechos. Es desafiante lo que el Señor nos está enseñando. Hemos visto entonces tres cosas. Primero, en algunos lugares se da mayor realce a las experiencias personales, es decir, realce al corazón. Otro se da solo el énfasis en el conocimiento, mente. Y el otro en hacer visiblemente lo que es requerido, acciones. Hablamos de sentimiento, conocimiento y hecho. ¿Ya? En otras palabras, volvamos al dibujito para no perdernos. Ese dibujito técnicamente se llama de estas tres formas: ortodoxia, ortopraxia, ortopatía. Suena profundo. En el fondo, pensar, sentir y hacer de acuerdo a lo que Dios pide. Y eso es mantener un equilibrio. ¿Ya? Un equilibrio. Ninguna de las áreas humanas puede separarse del resto en un creyente verdadero. Si tengo un creyente solo conocimiento, tengo problemas con otras dos áreas. O solo sentimiento, o solo acción. Hermanos que son tan activos que da gusto. Pero párelo y pregúntale por qué lo hacen. Para el Señor no lo hace para el Señor, lo hace para no perder la salvación. Lo hace para agradar al pastor. Lo hace para ganarle a la familia que haga mejor que el pastor me felicite a mí primero en la lista antes que ellos. Por eso lo hace, la motivación es incorrecta. Y hay otros que usted no los mueve ni con temblores. Entonces está en las áreas separadas y eso es algo peligroso. Los afectos del corazón provienen de la obra soberana y maravillosa de Dios en el corazón humano, haciendo la obra de la regeneración, el nuevo nacimiento. Solo quien ha nacido de nuevo puede lograr este equilibrio si realmente lo anhela. ¿Por qué? Ya que mediante la obra de la santificación, Dios transforma cada día el corazón del creyente más a su semejanza, amando lo que Él ama, deseando lo que Él desea, aborreciendo lo que Él aborrece. Hermano, la santificación, o sea, el momento de que Dios me perdona hasta que esté en la presencia de Cristo, es mi responsabilidad mantener este equilibrio. Ahí no es que a Dios, no, yo, si no oro, no estudio la escritura, no me congrego, no obedezco a Dios, no pida cosas imposibles. Esos milagros no lo hace el Señor. ¿Ya? Entonces, en el nuevo nacimiento está la obra de la santificación progresiva que le llamamos nosotros. O sea, vamos creciendo y avanzando hasta que el Señor nos llame. Ahí está la clave de mantener este equilibrio. Sin estos o esos afectos, nuestras obras son solo hipocresía y nuestro conocimiento se convierte solo en soberbia. En la práctica todo comienza por la ortodoxia, el conocimiento correcto. ¿Ya? Obras sin estar basado en lo que Dios pide, hipocresía. Conocimiento sin estar basado en lo que Dios pide, hipocresía y soberbia. Examinemos a sí mismos, dice, si estamos en la fe. Examínense a sí mismos si está en la fe. Pregunta, ¿qué tal está tu corazón? ¿Amas lo que Dios ama? O sea, la ortopatía.
¿Tú estás amando lo que Dios ama? Bueno, obvio que si no conoces lo que Dios ama, no sabes. Segunda pregunta, ¿qué tan práctica es tu fe? ¿O es pura teoría? Tercera pregunta, ¿qué tanto conoces y anhelas conocer a Dios? La ortodoxia. ¿Qué tanto el hambre de la palabra de Dios? No de la experiencia, no de los sueños, no de las visiones, no solo memorizar los catecismos, sino conocer a Dios. Bueno, hay un versículo en Corintios, ¿ya? Lo vimos, ¿se acuerdan cuando lo vimos que el Señor dice, Pablo, a los santos que están en Corinto, era la iglesia más carnal, ¿ya? Vemos lo de Romanos, antes bien que sea la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo en Pedro. Vemos en Gálatas el fruto, todo eso, hermano, todo eso, ¿ya? Todo eso, perdón, nos lleva a un desafío personal. Ya es las tres preguntas. Cuando vemos estos versículos que están acá, que son 1 Corintios 13, del 1 al 3, Romanos 12, 1 y 2, y Gálatas 5, 22 y 23, podemos estar hablando de, ¿qué cosa? Del equilibrio para no caer en un cristianismo sensual. ¿Ya? El Señor nos ayude, porque el desafío está. ¿Ya? Está. Y quiere, el creyente es equilibrado en lo que conoce, en lo que hace y en lo que siente. El Señor nos sea ayudando. Entonces, hermano, hemos visto cristianismo sensual. Hemos visto líderes o pastores sensuales. Hemos visto iglesias sensuales. Y hoy día respondimos cuál es el equilibrio para no caer en un cristianismo sensual. Ortodoxia, ortopraxia, ortopatía. Y necesitamos preguntarnos, ¿cuál es la razón de esta metástasis sensual en el mensaje del Evangelio en pleno siglo XXI? ¿Por qué hay tanto sensualismo en el mundo evangélico, en la iglesia evangélica, en los ministerios? ¿Por qué? Es una verdadera metástasis. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con la teología? ¿En qué se ha convertido? Es lo que vamos a estar, si Dios así lo permite, respondiendo el próximo mensaje. Oramos, Señor, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú nos entregas. Rogamos, Señor, que nos ayudes a tener este equilibrio en nuestra vida. Solo tú puedes hacerlo. Los recursos los tenemos. Señor, ayúdanos a ser obedientes a tu palabra y dándonos la fuerza para seguir cada día adelante. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.